Las grandes empresas tecnológicas de Internet recopilan información sobre las personas mediante la extracción de dispositivos que se conectan a la Internet. Estos datos son el principal insumo de la economía digital y la inteligencia artificial. Esa información se transforma en productos que se venden a empresas, instituciones, partidos políticos para sus inversiones o su planificación. Así, el oligopolio de la tecnología se muestra a favor de que el Estado financie la infraestructura para garantizar el acceso universal como mecanismo para acrecentar sus ganancias. Mientras, la desigualdad de acceso y calidad en la conectividad a Internet se convierte en exclusión. El derecho a la conectividad es una reivindicación justa, así como el derecho a la desconexión, sin que esta última implique un perjuicio para quienes necesitan conectarse. El control público de la red es necesario para impedir que gobiernos y proveedores de Internet decidan sobre el tráfico de contenidos de manera discrecional. La tecnología 5G anuncia mejoras en la velocidad. Y a su vez, junto al Internet de las cosas y el reconocimiento biométrico, aumentará las desigualdades, el control social y la violación de derechos. Además, existe un riesgo de creciente impacto ambiental por la dinámica de funcionamiento de la economía digital. La hiperconectividad genera un escenario de invasión de la privacidad. La nuestra es la era de la ciberguerra. Los dispositivos electrónicos son puestos en función del condicionamiento y la modificación de hábitos de las personas para controlar su voluntad. La ciberguerra supone también controlar los sistemas informáticos del enemigo, del competidor o del disidente y provocar su debilitamiento o destrucción. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este espacio convocado por Internet Ciudadana. El video que acaban de ver fue producido en el marco de las jornadas digitales, utopías o distopías, los pueblos de América Latina y el Caribe ante la era digital, que fueron impulsados por la red Internet Ciudadana durante el último año. Internet Ciudadana es una red abierta que aglutina a organizaciones sociales, medios alternativos y populares, centros de estudio, activistas, académicos, académicas y mucha otra gente que plantean que la digitalización de nuestras ciudades debe estar esencialmente bajo el control democrático de los pueblos y en función de los intereses de las mayorías y no monopolizado por grandes corporaciones como actualmente. En estas jornadas, 5 grupos de trabajo diagnosticaron los impactos de la digitalización en distintas áreas, en el trabajo, en la educación, en la comunicación,
en el campo y la agricultura y en los derechos digitales colectivos. Y a cada grupo ha formulado propuestas para abrir un mayor debate para la adopción de alternativas tecnológicas y para el ámbito de la legislación y las políticas públicas. El video entonces que hemos presentado es el síntesis de los resultados del grupo sobre derechos digitales colectivos, y hay muchos otros materiales que, si están interesados, pueden ver en el sitio web internetciudadana.net. Y el hecho es que Internet originalmente fue diseñado con un carácter más bien descentralizado, donde una gran diversidad de actores podía crear espacios, plataformas, herramientas, y creó muchas esperanzas para la democratización de la comunicación, que en parte se han realizado. Sin embargo, hoy, por la acción de las principales corporaciones, ha pasado a ser un espacio sumamente monopolizado, ya que estas empresas controlan la gran mayoría de las plataformas donde interactuamos, comerciamos, buscamos contenidos, etc. Y lo que es más, este poder concentrado está abarcando cada vez más áreas de la vida y de la economía, muchas veces erosionando derechos adquiridos. Por ejemplo, el trabajo en plataformas cada vez más extendido que trata a los trabajadores como si no fueran empleados, pero en realidad no son trabajadores autónomos. O las plataformas para la educación a distancia que pone Google, Microsoft, que tienden a privatizar áreas de la educación pública. Al centro de este modelo económico están los datos que entregamos muchas veces sin querer o hasta sin saber, y los algoritmos que convierten estos datos en inteligencia artificial, que debido al control corporativo sirven más bien para fines de lucro antes que para fines sociales. Ahora hay todo un debate de si requerimos nuevos derechos relacionados con Internet o si el reto es más bien cómo asegurar que los derechos ya reconocidos se apliquen también en el ámbito digital, lo cual en sí es a veces un reto porque por la velocidad, la cantidad de información que circula no es lo mismo que en el mundo analógico. Pero además, otro tema es en qué medida Internet nos puede ayudar más bien a garantizar el ejercicio de otros derechos. En este sentido, como ciudadanía, tenemos un reto urgente de profundizar y afinar propuestas para asegurar nuestros derechos humanos en la era digital. Y por eso hoy abrimos este conversatorio sobre el debate en torno a la Constitución chilena, actualmente en reformulación, ya que Chile tiene una oportunidad inédita para avanzar derechos constitucionales en esta materia. Para esta oportunidad tenemos dos personas invitadas. El uno es Juan Carlos Lara, que es abogado por la Universidad de Chile, magíster con certificado en Derecho y Tecnología por la Universidad de California en Berkeley, y es directorio ejecutivo de Derechos Digitales, una organización de la sociedad civil basada en Santiago de Chile y dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos en el entorno digital para toda América Latina. También está con nosotros Patricia Peña Miranda, académica del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile y directora de la Fundación Datos Protegidos Chile, y es parte del directorio y equipo fundador de la Internet Society Capítulo Chile. Damos la bienvenida a Juan Carlos y a Patricia. Les hemos pedido que nos comparten sobre el debate al respecto de los derechos digitales que se está dando en el marco de la Convención Constituyente de su país, así como sobre las propuestas que han canalizado este proceso y que consideran que se debe contemplar.
Entonces, vamos a comenzar con Juan Carlos. ¿Nos podrías primero ubicar el contexto un poco más amplio de este debate sobre derechos en la nueva Constitución chilena? Claro que sí, Sally. Buenos días y buenos días a todas las personas mirando esta transmisión. En primer lugar, agradezco la invitación a participar de este conversatorio y a la presencia de Patricia Peña también en el mismo, porque podemos traer distintas perspectivas de lo que significa la incorporación de derechos digitales dentro de una nueva constitución. Pero antes que eso, quiero mencionar solamente tres cosas muy brevemente a propósito de este proceso en que se ha encaminado la sociedad chilena. El hecho de que se esté discutiendo una nueva constitución cuando han pasado 40 años desde la constitución anterior, tiene mucho que ver con el descontento que se produce a nivel sistémico. Es decir, todo este proceso nace de un enorme estallido social que a su vez es producto de, digamos, la explosión social, de la explosión popular que existe a partir de la disconformidad. Es decir, no es más ese estallido que la forma en que se exacerbó el descontento frente a condiciones sociales y socioeconómicas profundamente desventajosas para la mayoría de la población. Si bien Chile aparecía internacionalmente como un país estable y en crecimiento económico, con una democracia que funcionó por décadas de manera bastante importante en la forma en que se conducía, con alternancia en el poder entre distintos partidos políticos, y con un sistema cuyos fundamentos no eran cuestionados a nivel político de forma seria. Entonces todo eso derivó en un conflicto social que simplemente no pudo seguir estando ebulliendo bajo la superficie, sino que en algún momento tenía que explotar. Y esto, si bien las grandes preocupaciones sociales no se resuelven necesariamente con una constitución política, lo cierto es que una constitución política sí es una de las formas en que se sientan las bases normativas para el desarrollo futuro de un país, es decir, el marco dentro del cual operan actores públicos y privados. ¿Cómo llega todo esto entonces a conectarse con la conversación sobre derechos humanos del entorno digital, con derechos digitales? Por una parte está la cuestión quizás menos contingente sobre la necesidad de actualización. El hecho de que sepamos que cuando estamos hablando del derecho, usualmente nos encontramos en el ámbito de la tecnología, que mientras la tecnología avanza de manera vertiginosa, el derecho avanza a paso lento, con la necesidad de una discusión democrática que puede parecer menos eficiente, con básicamente sistemas legislativos que están tratando de alcanzar el avance tecnológico y difícilmente puedan lograrlo. Pero fuera de eso, en el ámbito más vinculado a los derechos humanos y a lo que significa el constitucionalismo, porque cuando estamos hablando de la era digital, estamos hablando de una serie de nuevas condiciones en las cuales el desarrollo social puede producirse o las interacciones sociales pueden desenvolverse que pueden ser más o menos favorables para los derechos de las personas. Me explico. No es suficiente con pensar que el derecho que tenemos a la libertad de expresión, por ejemplo, por el solo hecho de contar con nuevas herramientas tecnológicas para su ejercicio, es un derecho que está intrínsecamente favorecido. Por el contrario, hay condiciones de afectación de esos derechos que pueden venir de la forma en que ese derecho es enfrentado por el sistema normativo, como también por cómo ese derecho puede ser afectado por las condiciones económicas de una persona, como también por el hecho de que la forma o los canales a través de los cuales la expresión puede ejercerse como derecho pueden estar condicionados por circunstancias materiales o circunstancias normativas cuya raíz está, a lo menos en lo normativo, en la constitución política de un país. Y en consecuencia, si estamos pensando en cómo ejercemos los derechos o cómo se ejerce la generalidad de los derechos en el entorno digital, necesitamos no solamente reforzar el reconocimiento de esos derechos, sino también garantizar condiciones en que esos derechos operen. Sally lo mencionaba en la introducción, estamos frente a
un mundo digital en que se ha alterado considerablemente, por ejemplo, la forma en que se ejercen las libertades para trabajar, y la forma en que concebimos el derecho al trabajo, y la forma en que concebimos la seguridad social. Si estamos pensando en la intermediación del trabajo a través de aplicaciones digitales, esos equilibrios a los que puede llegar el sistema normativo se ven alterados y es necesario reforzar las bases a partir de las cuales se construye ese equilibrio. Y desde la perspectiva operativa, no solamente basta con reconocer derechos, sino también con entregar un marco en que esos derechos pueden hacerse efectivos, con entregar atribuciones a órganos estatales, con entregar aquellos que, por ejemplo, velan por el derecho al trabajo o por la igualdad entre trabajadores y empleadores. Pero de la misma forma, pensando en la forma en que cualquier regulación futura puede enmarcarse, los márgenes dentro de los cuales se produce el debate democrático para efectos de resolver las tensiones entre distintos intereses. Y así pasa con una serie de derechos. No se trata solamente de reconocer a través de la Constitución que existe un nuevo derecho a A, B o C, sino también de garantizar que las condiciones para el ejercicio de ese derecho puedan desenvolverse. Esto trato de vincularlo con el momento en que se produjo el estallido social, porque no es suficiente, insisto, con el reconocimiento de derechos, si es que no existe una infraestructura de cumplimiento y si es que no existe una forma en que el propio Estado garantice que esos derechos se cumplan. Y esto no solamente pasa por la existencia de mecanismos de reclamación, sino también de aquellas formas en que un sistema económico se construye de manera tal que el ejercicio diario, y no solamente en caso de conflicto, el ejercicio diario de derechos, sea respetuoso del marco fundamental de derechos humanos. Quiero cerrar este punto también haciendo una mención muy concreta con vista a lo que significa la formulación de una nueva constitución. Puesto que el conflicto político ha encontrado como uno de sus posibles causas de solución la negociación y la votación por una nueva constitución para la República de Chile, se genera entonces la oportunidad de reformular los derechos o de integrar nuevos derechos a la Constitución. No solamente en el ámbito social, sino también pensando en el entorno digital o en el mundo digitalizado como el ambiente material donde todos estos nuevos derechos o todos los derechos antiguos tienen que ejercerse y defenderse. Esa oportunidad implica también el desarrollar aquellos derechos que ya existen. Es decir, no se trata necesariamente de incorporar nuevos derechos, independientemente de que eso puede hacerse, sino también de desarrollar los derechos que ya existen como parte del derecho internacional de los derechos humanos, a fin de que una constitución los reconozca y los fortalezca, y a fin también de aprovechar esa oportunidad para considerar cuáles van a ser las condiciones de ejercicio a futuro. Posiblemente no podemos preverlo desde ya, pero a lo menos podemos sentar las bases para que cualquier debate democrático en torno al ejercicio de los derechos o en torno a situaciones posibles de conflicto sigan respondiendo a los mismos derechos fundamentales y sigan respondiendo a las mismas aspiraciones básicas de igualdad, de dignidad y de libertad para todas las personas, como también para todos los grupos. Entonces, en ese sentido, esa constitución es una oportunidad. Es una oportunidad en que podemos reformular las cosas que venían mal desde lo estructural, como también de desarrollar los derechos existentes, recoger las cosas buenas y convertirlas en cosas mejores para garantizar un pleno ejercicio de derechos fundamentales en la era digital. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Patricia, ¿cuáles son las principales propuestas que ustedes están encaminando a la Convención Constituyente con respecto a los derechos digitales? Bueno, gracias Sally, también, primero que nada, por la invitación a compartir con ustedes en este espacio para Ecuador, para toda América Latina. Un gusto saludar también a Juan Carlos. Bueno, como mencionó él, efectivamente este proceso de comenzar a pensar en propuestas concretas también ha implicado hacer una historia para atrás, porque en realidad muchas de estas conversaciones, muchos de estos debates se produjeron en nuestro país
hace un tiempo atrás, cuando efectivamente en el gobierno, en la segunda administración de la presidenta Bachelet, del gobierno de la presidenta Bachelet, se hizo un ejercicio previo cuando se miraba efectivamente la idea de poder potenciar espacios de votar una nueva constitución. Esos ejercicios dieron cabida a múltiples formas que se llaman los encuentros locales, ya los ELA, que fueron como pequeños cabildos autoconvocados y en donde efectivamente muchas personas del ámbito de la tecnología, de lo digital, y también muy ligado al derecho a la comunicación, quiero hacer hincapié ahí un poco cómo esta conversación que estamos teniendo sobre derechos digitales también se potencia en otra línea que venía siendo muy fuerte en Chile, que era la demanda por la democratización de las comunicaciones y empezar a tener un debate muy fuerte acerca de cómo podíamos avanzar hacia el derecho a la comunicación, ya un derecho a la comunicación como un derecho paraguas, ¿no? Que tenía que ver más allá solamente con entenderlo como la libertad de expresión o la pluralidad de medios, etc. Entonces, creo que ahí hay un punto muy importante. En esos años, estamos hablando hace ya unos 8 o 6 años, donde estas conversaciones se empezaron a articular muy parecido como ustedes lo han hecho en estos ejercicios de conversaciones de grupo, ¿ya? De alguna manera inarticulado, etcétera, pero ahí empezaron a surgir algunas cuestiones que tenían que ver justamente con el derecho a la conectividad, el tema de la democratización del sistema de comunicaciones, incluso lo que significa hablar de el espectro radioeléctrico como un bien público, ¿ya? Que es un debate permanente en nuestro país, pensando que en ese sentido, tanto el sector de las comunicaciones como luego el de las telecomunicaciones, y con esto el de la tecnología, para un país como Chile implica hablar de un modelo centralizado en manos de privados, donde el Estado efectivamente lo que hace es entregar en concesión a los privados, donde Chile carece, entre comillas, de una infraestructura estatal o de una infraestructura pública que efectivamente resuelva todas las demandas, como decía muy bien Juan Carlos, en estos temas. Luego, durante el estallido social, hay que mencionar que también durante los meses de octubre, noviembre, diciembre, los 3 primeros meses del estallido social, buena parte también de estas demandas sociales, como indicaba bien él, también se lograron articular en otros espacios de cabildos autoconvocados, también muy temáticos, en donde nuevamente encontramos varios grupos, incluso de cabildos, por ejemplo, por el software libre, el conocimiento libre, la cultura libre, las tecnologías libres, de comunicadoras y comunicadores preocupados por estos temas, y se empiezan a articular una serie, por supuesto, también de demandas, vamos a decir, una serie como de deseos, porque en realidad buena parte de lo que estamos viendo hoy día, Sally, en este proceso en el que estamos hoy día mismo, a audiencias públicas de las comisiones, por ejemplo, la comisión que dentro de la convención está revisando estos temas en una comisión nueva también que articuló todo lo que tiene que ver con sistemas de conocimiento, ciencia y tecnología, derecho a la comunicación, derechos digitales, patrimonio, arte, cultura. Es una comisión que tiene un nombre muy largo, es una de las comisiones donde además hay muchas expectativas donde efectivamente se logran llegar a concretar estos nuevos derechos sociales, ya que no son los derechos fundamentales o que no son los típicos que venían de la anterior Constitución. Entonces, bueno, sumando todo esto, efectivamente, uno podría decir, claro, hay un montón de expectativas de que también en el fondo en una Constitución uno alcance como a poner o a plantear todos los derechos que uno quisiera ver plasmados, ¿no? Es como, independiente de esta conversación que estamos teniendo aquí, esta es una Constitución que además de funcionar en un mundo digital, en un mundo caracterizado por las tecnologías de inteligencia artificial y lo que venga en este futuro presente inmediato, es una Constitución que también se espera que sea ecologista, por ejemplo, ¿ya? O sea, hay una fuerte presión desde el mundo medioambiental para que se consagren también los derechos ambientales que también en el país han estado obviados por mucho tiempo, pero además una Constitución plurinacional, y esa es una cuestión que no podemos obviar en ninguna de las discusiones que podamos tener. Chile por fin tiene una oportunidad tremenda de reconocer los derechos de sus pueblos originarios, y esa cuestión nos va a impactar fuertemente, por supuesto, en cualquiera de las líneas de discusión que podamos tener, ¿no?
lo mismo que el tema ecológico, y además es una constitución que se constituye bajo un paradigma de enfoque de género, porque es una constitución paritaria. Por lo tanto, también hay una fuerte presión desde los movimientos feministas para que esta sea una constitución también que tenga una perspectiva feminista, una perspectiva de género de manera transversal, ¿no? Entonces, como podemos ver, ahí es donde coincido muy bien con Juan Carlos, cuando uno dice, bueno, ¿cuáles son los temas que deberían entrar? ¿Cuáles son los temas que uno debería proponer? Bueno, es justamente este momento en que estamos viendo en audiencias públicas, que uno puede solicitar a través de un sistema de peticiones, pero también hay un otro sistema que hoy día se ha puesto en marcha, que es la participación popular, ¿vale? Que son audiencias para cualquier persona en cualquier lado, digamos, de cualquier territorio chileno. Entonces, voy a tratar de hacer un pequeño recopilado de ese proceso, porque la verdad es que este es justamente un momento de escucha, por mucho que muchas de nuestras organizaciones o de los mundos de los que venimos tengamos algunas propuestas muy concretas, porque creo que justamente esa es la posibilidad maravillosa que estamos teniendo hoy día de no creer que estas discusiones están en manos de solo unos expertos o expertas o de quienes sabemos un poco más del tema, sino que tenemos que tener mucha atención sobre todo a las demandas y por supuesto a las expectativas y a los imaginarios que hay en los distintos lugares de nuestro país, en los distintos barrios, etc. Entonces, hay quizás una primera idea que se ha ido reafirmando, que es que efectivamente tenemos la oportunidad de consagrar un derecho fundamental básico, que es el derecho a la conectividad, ¿ya? Y se está planteando de esa manera, a pesar de que, haciendo un comparado, hay otras constituciones que, haciendo reformas constitucionales, hablan del derecho a Internet, por ejemplo, o el derecho al acceso a las tecnologías de información y comunicación, etcétera. Pero ahí también viene una discusión de decir, bueno, consagrar el derecho a Internet es peligroso porque efectivamente Internet también es una tecnología que evoluciona, que es dinámica. ¿A cuál Internet te estás refiriendo? ¿A este Internet como la conocemos? Que ustedes mismos lo decían en el video, ¿es la Internet de las grandes plataformas? ¿O estamos hablando de otras Internet y de las que fluyen a futuro? Entonces, la conectividad se está empezando como de alguna manera a plantear como esa alternativa de que efectivamente sí es un deber del Estado, particularmente, vuelvo a insistir en el caso chileno, garantizar el acceso a todas las ciudadanas, a todos los ciudadanos de este país, incluso con un mínimo de velocidad, una calidad de velocidad mínima, como lo hace la Constitución finlandesa, porque efectivamente en esta pandemia lo que hemos visto en el caso chileno es que se revelaron de nuevo las carencias que están asociadas a las brechas digitales, ¿ya? Lo mismo que decía Juan Carlos, si bien Chile fue siempre celebrado por sus políticas en este aspecto, bueno, durante la pandemia, las brechas digitales que van desde el acceso hasta el tema de educación, es decir, que tenemos hoy día una población que reconoce que no sabe cómo usar Internet todavía, sigue siendo muy patente y eso se ha quedado muy manifestado. Por lo tanto, ahí hay un punto muy importante, porque efectivamente en Chile, vuelvo a insistir, si bien nosotros tenemos esta característica de que el Estado efectivamente se preocupa porque efectivamente los servicios de acceso a las telecomunicaciones o Internet estén, finalmente las entrega a concesión a manos de privados, ¿no? Vuelvo a insistir en ese punto, Chile no tiene una infraestructura de telecomunicaciones o de conectividad pública, ¿no? Y en eso efectivamente hay una parte importante de organizaciones y de sectores que han establecido esa demanda. Hay un segundo punto que tiene que ver, y creo que de eso vamos a hablar mucho quizá, sobre la necesaria garantía de la libertad de expresión en esta era digital. Y esto tiene que ver además con una discusión que toca otros aspectos que desde el estallido social efectivamente han vuelto a la discusión en Chile, que es el valor de la libertad de expresión, cualquiera sea su manifestación y su forma hoy día, ¿ya? Efectivamente, además, en paralelo a este proceso constitucional, de hecho, se está discutiendo un proyecto de ley que busca regular, por ejemplo, las plataformas digitales de Internet, y que, haciendo el análisis, es un pésimo proyecto, porque efectivamente le pone un montón de cortapisas a cuestiones que están de alguna manera asumidas, que hoy día nos garantiza Internet como espacio en el que cualquiera de nosotros puede expresarse y puede generar contenido y puede participar activamente. Entonces, eso trae una discusión muy importante respecto a
los cuidados que hay que tener cuando decimos, bueno, cómo vamos a proteger efectivamente los principios de la libertad de expresión, que además están dichos por Naciones Unidas, tiene que ser la misma, o sea, no es que hay que inventar un nuevo derecho de libertad de expresión digital, porque efectivamente la libertad de expresión es la misma en el mundo online que en el mundo offline, ¿ya? Creo que ahí hay un punto muy importante también en ese punto. Hay otras propuestas que tienen que ver también con esta idea que ustedes mencionaban en el video, de cómo garantizamos el acceso a, y esto está muy relacionado de nuevo, con el derecho a la comunicación y a la cultura incluso, que se está discutiendo en la misma comisión, sobre el tema de las tecnologías libres, ¿no? De que efectivamente también en materia de educación, en materia de acceso, efectivamente avancemos hacia también una idea de que podamos tener una institucionalidad que finalmente nos permita salir de los modelos centralizados de conectividad, salir de los modelos centralizados de acceso o de uso de tecnología. Estoy hablando, por ejemplo, de un espacio que nos permita, por ejemplo, pensar en otros sectores como las redes comunitarias de Internet, que en el modelo chileno en este momento es impensable que existan, ¿vale? Porque habría que cambiar la Ley General de Telecomunicaciones, la que tiene que ver sobre el uso del espectro radioeléctrico, etc. Entonces, ahí tenemos una discusión también muy importante en relación a cómo poder avanzar hacia ese rol garante que debe tener el Estado. Y bueno, y por supuesto también está emergiendo con mucha fuerza lo que tiene que ver, y que también Juan Carlos lo mencionó en un comienzo, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con esta nueva configuración que se le está dando a la protección de la privacidad y los datos personales, ya en este mundo digital también, ya. Nosotros en Chile, además, también en paralelo estamos en una discusión, hay un proyecto de ley, un nuevo proyecto de ley sobre protección de datos personales que ha estado en tramitación los últimos 5 años, que se supone que iba a ser una institucionalidad que iba a fortalecer esto. Recordar que, por ejemplo, en Chile nosotros, la verdad es que la protección que tenemos hoy día de los datos personales básicos, como es, por ejemplo, nuestro número de identificación nacional, es bastante laxo, es bastante también controversial. ¿Ya? Chile es un país que efectivamente, digamos, está acostumbrado, entre comillas, a ver continuamente cómo efectivamente hay un verdadero tráfico, una verdadera accesibilidad muy fácil a cuestiones que tienen que ver con tu número de identificación, con datos de tu ubicación, ¿no? Etcétera. Entonces, por supuesto, esto en todo el contexto que nos pone en tecnologías que están basadas en inteligencia artificial o en sistemas biométricos de identificación, por supuesto nos pone también una vara mucho mayor. Y ahí también hay un punto muy importante que tú mencionabas en por qué también se ha insistido en que esto tenga un enfoque de género, ¿vale? Porque tiene mucho que ver también con quienes están más expuestas hoy día en el mundo digital. Ahí también hay una cuestión que seguramente va a ir avanzando, como en este aspecto, ¿cierto? Esta nueva constitución también permita la creación de una institucionalidad que sea parecida a una agencia de protección de datos personales que funcione de manera autónoma, que sea absolutamente autónoma de todos los otros poderes. Y también en la anterior discusión, ¿cierto? También hay una idea de cómo Chile puede avanzar también hacia una institucionalidad de la convergencia, ¿ya? Y ahí vuelvo a conectarlo con el tema de derecho a la comunicación, es decir, cómo podemos avanzar hacia institucionalidades o que esta constitución permita abrir, ¿cierto? La idea de tener institucionalidades que hoy día no existen, ¿vale? Porque finalmente también eso es un punto importante en toda esta discusión. Hoy día Chile no tiene una institucionalidad que se haga cargo luego, digamos, de hacer que efectivamente todo lo que quisiéramos cambiar en este tema se cumpla, ¿no? O haya una regulación o haya un control, ¿ya? Entonces creo que ahí quiero poner esos temas porque efectivamente vamos a ver, como decía muy bien al comienzo, ¿cierto? Hay cuestiones que, por supuesto, tienen que ver también, ¿no? Cómo garantizamos la conectividad en la educación, cómo también se está hablando de sistemas abiertos de conocimiento, ¿no? El acceso a los datos abiertos también, ¿ya? Entonces, la verdad es que por lo menos hay una cantidad de temas que se están repitiendo en las distintas presentaciones y en las distintas propuestas que
las organizaciones estamos presentando en este momento y espero verlas sintetizado. Seguramente en las próximas semanas vamos a ver aparecer también nuevas propuestas, ¿no? Gracias, Patricia. Seguimos este conversatorio sobre los derechos digitales en la Constitución chilena. Las personas que nos están siguiendo en YouTube, si tienen algún comentario o pregunta, les invitamos a ponerlo en el chat y luego veremos si hay tiempo de dar alguna respuesta desde nuestros invitados. Juan Carlos, ¿qué puedes añadir sobre las propuestas que se están encaminando hacia el proceso constituyente? Sí, a riesgo de reiterar lo que elocuentemente describió Patricia sobre el proceso como uno que intenta incorporar la dignidad de distintos grupos históricamente marginalizados o postergados sistémicamente en Chile, creo que la aproximación a la Constitución, agregando lo que decía Patricia, pasa por una parte por las cuestiones transversales, por otra parte por decisiones a tomar dentro de la Constitución respecto de condiciones materiales y finalmente con cómo abordamos los derechos clásicos y los derechos nuevos. En lo transversal, más en lo relativo a principios y derechos, como bien lo expresaba Patricia, el reconocimiento de las naciones y el reconocimiento de la desigualdad de género y además de las desigualdades geográficas, son significativos para lo digital en los términos que siguen. Estamos en este momento histórico porque hemos tenido problemas fuertes de distintas desigualdades que se cruzan, como también déficits democráticos, el hecho de que no existe suficiente democracia en nuestros espacios, más allá de la democracia que se ejerce mediante el voto, es decir, aquella en que la participación política de las personas a diario no es necesariamente el factor principal. Lo más cercano a democracia que encontramos, aparte de la votación, es quizás que a veces se toman decisiones en base a encuestas, pero no necesariamente porque hay una vinculación fuerte entre la participación política diaria y la toma de decisiones a nivel de autoridades políticas. Y eso viene a ser trastocado en la Constitución, en la forma en que se produce una nueva Constitución, escuchando a múltiples partes interesadas, como también idealmente en la forma en que se expresa eso, en la forma en que se va a desarrollar en adelante la política en Chile, es decir, con un mayor involucramiento o mayores capacidades de interacción por la ciudadanía en general o por múltiples partes interesadas dependiendo del proceso de que se trate. Aumentar las instancias de participación es muy importante en ese sentido, pero de nuevo, en clave de igualdad y de dignidad, es importante que esa participación no esté condicionada por estar cerca de un centro capitalino o por tener conectividad a Internet. Es importante allí motivar la participación en una forma que no sea discriminatoria, en que se garantice la conectividad, pero no solamente pensemos en Internet como conectividad para esto, sino que se aumente la participación de una manera un poco más sustantiva. Y de la misma forma, si hablamos de libertad de expresión y de derecho a la comunicación, como lo decía Patricia, si es que efectivamente tenemos a través de las redes digitales la oportunidad de producir nuevo contenido o de estimular el estudio y la creación de contenido en, por ejemplo, idiomas distintos del idioma predominante en Chile, que es el español chileno, si prefieren, en ese sentido, también dentro de los derechos culturales en la nueva Constitución puede motivarse una acción más fuerte de estímulo para la creación en distintos idiomas, para la conservación y el fomento de los idiomas de las naciones distintas de la nación chilena, de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios, de inmigrantes, por ejemplo, de naciones en que han venido tantos refugiados, como ha pasado en Chile también. Y eso es importante tenerlo a la vista, como eso en lo transversal. Si reconocemos también condiciones de igualdad para que la paridad que hoy tiene la Convención se mantenga para órganos de representación, por ejemplo, eso es importante para pensar en la democracia a futuro. Y ya en las otras condiciones, mencionaba Patricia la cuestión de cómo la conectividad en Chile, como hoy cómo se produce,
por condiciones legales no es necesariamente óptima para formas autogestionadas o comunitarias de, por ejemplo, conectarse a Internet. Si consideramos que parte de la base económica de la regulación que impide esa participación está en la Constitución, entonces no basta con declarar la conectividad en la Constitución, sino también con garantizar que el Estado fomente, permita y garantice, valga la redundancia, formas alternativas de conectividad, es decir, que no se case a nivel constitucional el Estado de Chile con un modelo económico en que solamente sean empresas privadas o solamente el Estado proveedor los que puedan generar condiciones de conectividad, sino también permitir que las redes comunitarias sean una forma de conectividad, que medios de comunicación autogestionados sean, también tengan la forma de participar en la vida pública. Y creo que esto finalmente, y con esto termino esta intervención, tiene que ver con cómo consagramos los derechos. Por una parte, cuando hablamos, por ejemplo, de libertad de expresión o de derecho a la privacidad o protección de datos personales, es importante que la Constitución mejore lo que ya existe o que recoja los avances que desde otras constituciones más recientes, como por ejemplo la ecuatoriana, o desde el Sistema Internacional de los Derechos Humanos, incluyendo recomendaciones de las Relatorías Especiales de Libertad de Expresión, que los aprendizajes sean recogidos a nivel constitucional, que pensemos en la Constitución donde se establezcan de forma clara y explícita los límites del ejercicio de ciertos derechos y cuándo es legítimo restringir un derecho. Si lo pensamos en los derechos clásicos, como por ejemplo en el derecho a la libertad de expresión, el test tripartito puede incorporarse a la Constitución chilena. Si pensamos, por ejemplo, la inviolabilidad de las comunicaciones, pensar también en cómo ese derecho fija sus restricciones, como también sus ámbitos de protección, que no se refieren solamente a el contenido de una comunicación como las palabras que estoy diciendo, sino también, por ejemplo, a metadatos o reconocimiento de la autodeterminación informativa como un factor esencial del ejercicio de derechos en el ámbito, en la sociedad digital y crecientemente digitalizada. Esas son cosas en las que una nueva constitución puede actualizar derechos que ya están reconocidos y que ya son parte del sistema por el solo hecho de ser personas humanas en un país que suscribe los tratados internacionales de derechos humanos. A eso se suma, no obstante, la posible consideración sobre nuevos derechos. Como bien decía Patricia, no se trata tanto de los nuevos derechos como más bien de reconocer mejor los derechos que tenemos. Por ejemplo, de establecer a nivel constitucional las prerrogativas y facultades que permiten el ejercicio de los derechos que ya existen. Es importante pensar en esto porque de lo contrario estaríamos reconociendo de alguna forma que porque no existen derechos digitales explícitos en la Constitución o las leyes, no tenemos esos derechos. Eso es falso. Los derechos humanos rigen en Internet tal como rigen fuera de Internet. Lo dijo Patricia, lo ha dicho el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, lo han dicho incontables expertas y expertos en cuestiones de regulación y tecnología. Sin embargo, igualmente podemos desarrollar esos derechos para, por ejemplo, pensar en cómo la Constitución aborda la regulación futura en torno a cuestiones tales como el uso del espectro radioeléctrico para las comunicaciones digitales, para la radiodifusión, para el ejercicio de derechos que se basan en esa clase de tecnologías. Para, por ejemplo, pensar en derechos de acceso, pensar en la conectividad, como lo mencionaba Patricia, y pensar también en las condiciones que facilitan ese acceso más allá de lo económico, más allá de la infraestructura, pensando en cómo se entrelaza la comunicación con nuestra educación, con nuestra formación, con nuestra construcción de habilidades, como a la vez con la no discriminación con las personas que deciden no usar herramientas digitales. Pensando en cuestiones tales como el manejo de datos personales y la identidad. Es paradójico que en un país como Chile se reconozca que hay derecho a la privacidad, como también derecho a la protección de datos personales, cuando todas nuestras relaciones comerciales y las relaciones con el Estado son mediadas por un indicador, como un identificador único. Mientras que tenemos ejemplos como la Constitución de Portugal, donde a nivel constitucional se prohíbe atribuir un número nacional único a los ciudadanos. Es decir, donde podemos encontrar ejemplos en que esa identificación única no es
necesaria para el ejercicio de derechos fundamentales, sino que más bien es servir a ciertos propósitos de eficiencia, muchos de los cuales están concentrados en el mercado y no necesariamente en el Estado. O bien, si lo pensamos también a propósito de las condiciones de seguridad, es decir, al hecho de que necesitamos, para el ejercicio de derechos en el entorno digital, necesitamos infraestructuras seguras, redes seguras, y la importancia de que cualquier iniciativa estatal que se refiera a seguridad lo haga pensando en las personas, que pensemos en la ciberseguridad como una cuestión que involucra a seres humanos, y como también pensando en que cualquier acción del Estado que pueda ir en contra de la seguridad se entiende como una actividad contraria a los derechos humanos. Una de las cuestiones que vemos en el extranjero actualmente es el uso de malware, el uso de inoculación, de infección de equipos para efectos de vigilar a sus usuarios. Lo hemos visto en el caso de Pegasus, especialmente en países de América Latina como México y El Salvador, pero también lo hemos visto en Chile cuando se ha intentado vincular la intervención de dispositivos electrónicos como una forma válida de persecución criminal, aun cuando pueda estar basada en hackeo, es decir, en la afectación de las condiciones de seguridad de las comunicaciones de una persona. Y eso es altamente problemático. Podemos entonces avanzar en derechos digitales en la medida en que podamos consagrar constitucionalmente que la acción del Estado también está vinculada a potenciar o a regular las condiciones a través de las cuales se ejercen los derechos en el entorno digital, entorno radioeléctrico, protección de datos personales, protección de las comunicaciones, protección de la seguridad y promoción de la seguridad, como también pensando en las condiciones que subyacen a cualquiera de estas cuestiones cuando estamos pensando en nuevas regulaciones. Así, por ejemplo, si vamos a tener nuevas políticas sobre decisión algorítmica para grupos vulnerables, en aplicación de políticas públicas en grupos vulnerables, o el uso de inteligencia artificial en tal o cual área de la economía, si esto va a ser promovido a través de políticas públicas, esas políticas públicas necesitan no solamente estar en manos de expertas o no solamente en manos de autoridades públicas, sino también permitir espacios de democracia, de participación y de intervención por las personas potencialmente afectadas y por las distintas partes interesadas. La democratización es una parte importante de la incorporación de derechos digitales en una nueva constitución también. Bien, Patricia, ¿podrías desarrollar un poco más sobre cómo se puede proteger a las mujeres en el ámbito de Internet desde una perspectiva de género digital en la Constitución? Es una pregunta que nos ha llegado. Sí, sin duda. Bueno, como les comentaba, efectivamente, si hay algo que el movimiento feminista chileno también ha impulsado de manera paralela, fue justamente potenciar esta idea de que no fuera solamente una constitución que garantizara las condiciones de paridad, ¿no? En quienes integran hoy día a través de nuestras y nuestros representantes convencionales, sino que además hay una insistencia como explicaba en un comienzo, de que también esta es una tremenda oportunidad para elevar el piso básico de efectivamente protección de los derechos de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes, y eso también tiene que ver con las distintas condiciones de disidencias sexuales, pero también geográficas, geolocalizadas y plurinacionales, ¿vale? Es una demanda que tiene que ver con también cómo esta Constitución eleva, ¿cierto?, el piso mínimo de garantía de las mujeres y de las diversidades y disidencias sexuales en toda la amplia gama de derechos que aquí se está consagrando. Particularmente en el tema digital hay dos cuestiones, quizás tres cuestiones que se han ido también reiterando desde distintos grupos. Cuando hablamos, yo hablaba hace un rato atrás de las brechas digitales, sabemos que en nuestros países las brechas digitales de género, así como todas las otras brechas de género, se vienen arrastrando y siguen siendo nuestro principal talón de Aquiles, ¿vale? Son las mujeres particularmente las que viven en condiciones más vulnerables, las mujeres rurales, mujeres campesinas. Hoy día también tenemos que incluir en nuestro país a las mujeres migrantes, ¿no? Que además constituyen digamos, una nueva integrantes de nuestra sociedad, donde efectivamente las garantías de muchos de nuestros
derechos actualmente consagrados, digamos, los tenemos, los vemos viendo vulnerados constantemente, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de lo digital, hay cuestiones que tienen que ver primero, como decíamos, cómo efectivamente la garantía del derecho a la conectividad, al tener un enfoque de género, es un atributo y es una garantía que permite elevar efectivamente la calidad de vida, las posibilidades de participación de muchas mujeres en el amplio territorio, ¿ya? Pero efectivamente, como sabemos, hoy día no se trata solamente de que esa cuestión implique un derecho al acceso, no a la infraestructura, sino cómo eso se conecta con las posibilidades también que desde el Estado, desde las distintas instancias que se puedan generar, permitan en el fondo también el acceso a una educación digital. Algunos hablan de cómo garantizar cierto una alfabetización digital, que efectivamente en nuestros países en algún momento fueron parte de políticas públicas muy fuertes, se dejaron de hacer, ¿vale? Porque estaba esta idea de que estando todos y todas conectados, bastaba para que las personas supieran usar Internet, ¿no? Y efectivamente todavía arrastramos, ya sea por cuestiones de generación, ¿no? Mujeres mayores son las que hoy día siguen siendo parte de esa brecha digital de género más fuerte en materia de no saber cómo se usa Internet, pero también en el mundo rural y en el mundo, por supuesto, de mujeres indígenas en todo Chile. Ahí hay un punto importante que también desde las agrupaciones feministas se ha puesto, digamos, en un primer punto, ¿no? Cómo efectivamente se garantiza con esto de que efectivamente luego podamos tener políticas públicas que nos permitan potenciar mucho más este aspecto. Después hay un punto que tiene que ver también con el enfoque de género, fíjate, en lo que está relacionado con la participación de las mujeres, en el segundo aspecto, que es el mundo de la creación, el diseño y la producción de tecnología, ya que está también muy relacionado con una discusión que hay en esta misma comisión, perdón, respecto de cómo entendemos, ¿cierto?, que el Estado también tiene que generar las condiciones básicas para que las mujeres, niñas y adolescentes, efectivamente puedan tener también un futuro dentro de todo lo que está asociado a la industria de las tecnologías o a las posibilidades de tener una carrera en esta línea. Y eso va muy de la mano de las posibilidades de que efectivamente pensemos de nuevo en respuestas, aplicaciones, innovaciones tecnológicas surgidas en nuestros propios países, en investigación, etcétera, donde efectivamente el sistema garantice de que fondos concursables y de que hayan políticas públicas que efectivamente suban el piso de la participación de las mujeres en todo este aspecto, porque sabemos que hoy día la participación de mujeres en ciencia y tecnología como generadoras, como productoras de todo esto es bajísima, ¿ya? O sea, y eso lo hemos arrastrado por más de 3 décadas también. Entonces también hay un punto muy importante que está viniendo desde agrupaciones de mujeres investigadoras, de mujeres en lo que se llama hoy día las líneas del STEM, de mujeres que están en ciencia, tecnología, matemáticas, computación, etcétera, ¿ya? Y que además ofrece también un piso más arriba, no es solamente ver a las mujeres como usuarias o como clientas de las tecnologías, sino que también como generadoras de respuesta, como creadoras, como diseñadoras, quizás incluso como está hoy día también articulándolo muy fuerte el movimiento feminista en América Latina, pensar en una tecnología feminista, ¿no? Cambiar las reglas del juego, poner esto que hablábamos en un momento atrás, por ejemplo, criterios de consentimiento, de privacidad desde el comienzo. El consentimiento está también muy relacionado con otra discusión que está asociada también con esta idea de que efectivamente la Constitución efectivamente tiene que garantizar un piso mínimo para que las mujeres, las niñas, las adolescentes y todas las disidencias y las diversidades sexuales puedan vivir su vida libre de violencias, ¿no? Y libres efectivamente de vigilancia o libres de efectivamente de aquellos todos factores que ponen la vida en riesgo. Y eso en el mundo digital ya sabemos que se ha ido incrementando también en la última década, ¿no? Vivimos en países donde efectivamente las violencias digitales de género han aumentado de manera considerable en los últimos 3 años, sobre todo en pandemia, ¿ya? Y eso también tiene que ver hoy día con entender que el fenómeno de las violencias digitales tiene una cuestión de género porque son las mujeres, las niñas, las adolescentes y las disidencias sexuales las que están siendo más atacadas, las que están más expuestas,
las que en la mayoría de las encuestas y los estudios nos muestran que efectivamente están siendo más vulneradas. Entonces también ahí hay creo que va a haber una discusión interesante, cómo todos los articulados que me parece que están en derechos fundamentales también van a proponer efectivamente esta conexión con esta idea de garantizar, ¿cierto?, un derecho a una vida libre de violencias, como decía Juan Carlos también, muy relacionado con lo que es la protección a las comunicaciones privadas, ¿no? Libre de las vigilancias, que efectivamente cualquier institucionalidad o cualquier persona u órgano pueda ejercer de nuestras comunicaciones, va a tener impacto también en el mundo online, ¿no? Entonces, de nuevo ahí, creo que esos 3 puntos son los que de alguna manera se han ido vinculando desde la discusión también que viene desde el aporte de compañeras y compañeros que desde el mundo feminista están activamente también incorporando esta perspectiva. Gracias. Y tenemos otra pregunta en el chat, que es ¿qué receptividad están encontrando en las convencionales, las propuestas, en los convencionales, las propuestas sobre inclusión constitucional de derechos digitales? Nos quedan unos pocos minutos. Yo tengo un par de preguntas que también les quiero hacer. Ustedes ven a cuál pregunta contestan. Son 2 temas que estaban en el video que vimos al inicio del proceso de Internet Ciudadana. El uno es que hemos visto que por lo general se pone énfasis en las constituciones y en la legislación sobre los derechos individuales. Algo han mencionado de derechos colectivos, pero hay un tema clave que hemos identificado, entre otros, en la coalición JustNet, que es mundial y que hemos recogido en la propuesta de Internet Ciudadana, es que ¿quién es dueño de los datos? ¿Ya? Porque eso va al centro del modelo económico. Y hay propuestas ya en desarrollo, es un tema muy complejo, pero que debería ser que por defecto los dueños de datos es la colectividad. Claro, no estamos hablando de mis datos íntimos personales que deberían ser míos y inviolables, sino todos los datos que son sobre la comunidad, el tránsito de la ciudad, las cámaras de seguridad y muchas otras cosas, deberían ser por defecto propiedad de la comunidad. Eso es un tema que han abordado. Y por último, uno de los temas que cuando hablamos del derecho a la conectividad era también el derecho a la no conectividad, o sea por opción personal, por salud, por discapacidad, por no tener condiciones. Uno no siempre va a tener conectividad y eso no debería ser un factor de discriminación. Quería saber si algo han visto de estos temas. Tienen como 2-3 minutos cada uno para responder, así que escogen su tema. ¿Quién comienza? Voy a comenzar yo para dejar que Patricia también haga un mejor cierre para toda esta conversación. Pero quiero partir respondiendo a la cuestión sobre los datos y también sobre la receptividad de derechos digitales. Aquí estoy hablando en derechos digitales con letras minúsculas. Mencionó varias veces, Patricia, que hay una comisión dedicada a varios de estos temas dentro de la Convención Constitucional, la Comisión de Sistemas de Conocimiento, Ciencia, Tecnología, Cultura, Arte y Patrimonio. Tiene un mandato grande y ahí ha habido receptividad a pensar en derechos digitales con minúsculas como una parte importante del futuro. Sin embargo, también ha habido alta receptividad a tratar de matizar esto y no tratar de crearnos un nuevo catálogo de cosas que deberían estar en la ley o que no van a consolidarse después de manera real en el sistema nacional. Así que esa es una discusión que necesitamos tener, que se está empezando a producir en esa comisión número 7. Como también parte de lo mismo está en otras comisiones sobre derechos fundamentales o sobre principios de la Constitución. Y es importante como que las personas que participen de esos debates puedan también hacer ver que esto no pasa por nuevos catálogos ni por inventar nuevos derechos, tanto como por desarrollar de mejor forma aquellas cosas que son necesarias para el ejercicio de la plenitud de los derechos, incluida la no discriminación, la educación,
derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, incluidos los derechos que están vinculados a la dignidad de las personas como vivienda y trabajo. Y eso va a ser parte de esa discusión. Entonces, hay una amplia receptividad, sin embargo, el debate todavía necesita necesita tener lugar, y eso va a ser una parte muy importante del trabajo de organizaciones como Derechos Digitales, ahora sí con mayúsculas, dentro de los próximos meses. Sobre la cuestión de la titularidad de los datos y del uso colectivo de los datos, a mí me parece muy relevante que eso haya salido ahora en la conversación, porque no es solamente una cuestión abstracta, sino que estamos empezando a ver también ejemplos en el extranjero, en que la acumulación, la titularidad de datos personales es entendida como una cuestión individual, como la autodeterminación informativa como un derecho individual. Sin embargo, la forma en que exista legitimidad para usar datos es una cuestión de interés público y colectivo. Es decir, que la autoridad pública tenga derechos a hacer algunas cosas con mis datos sin preguntarme, sin mi consentimiento, sino simplemente por la gestión democrática y por tanto autorizado a través de la ley como expresión de la voluntad democrática, eso es legítimo también en la medida en que cumpla con ciertos fines a su vez legítimos del quehacer de la respectiva autoridad pública o que esté también respaldado por la Constitución. Pero trayéndolo a la cuestión de cómo se gestionan los datos en el ámbito público para el bien público, esta es una oportunidad también para pensarlo así. Ha habido ejemplos, por ejemplo, en la ciudad de Barcelona a propósito de la gestión pública de datos personales con fines de interés público y que limitan la apropiabilidad privada de esos datos. Y son buenos ejemplos a seguir también. Eso requiere, por cierto, un sustrato normativo en que entendamos que la utilización debe responder al bien común y a la vez estableciendo las salvaguardas para la no apropiación, para el no tráfico posterior, estableciendo mecanismos de efectividad para que eso no ocurra, estableciendo condiciones de seguridad, estableciendo reglas claras de acceso y transferencia, por ejemplo, a través de la ley. Todo eso es muy importante de considerar. Sin embargo, creo que lo más importante de todo esto es pensar que tanto los datos como el uso de tecnologías digitales pueden ser útiles a un futuro más democrático y en que la eficiencia sirva al interés público y no necesariamente al interés de algunas empresas. Es importante entender todavía a nivel colectivo a las tecnologías digitales y el uso de datos y la generación de datos como una oportunidad para los fines sociales y no solamente como un riesgo porque existen hoy algunas empresas que se están aprovechando de condiciones de uso que les permiten operar con libertad. Así que no hay que demonizar a la tecnología en ese sentido, pero es importante que entendamos la forma en que esa tecnología pueda ser desplegada de forma legítima a nivel individual y también a nivel colectivo. Gracias. Sí, bueno, para abordar la segunda pregunta, y en eso estoy de acuerdo, creo que efectivamente la receptividad que hemos tenido en la comisión que está viendo estos temas se agradece muchísimo porque además está liderada por dos personas que la verdad también han hecho posible de que efectivamente la comisión se especializara en esto, si bien como ya hemos dicho, efectivamente el tema de lo tecnológico o de lo digital va a permear también otras comisiones, otros derechos, ¿no? Y me parece también muy importante recalcar que efectivamente en el proceso que estamos teniendo, este tiempo de audiencias públicas después nos lleva efectivamente a un proceso que va a estar por ahí por enero, quizá el primer trimestre del próximo año, donde vamos a estar discutiendo ya las letras chicas, las normas que queremos que finalmente se plasmen. Y es ahí donde efectivamente espero que también todas nuestras organizaciones puedan tener también un aporte activo, porque efectivamente también es demasiado importante ver cómo efectivamente esto al final va a ser tomado y llevado por quienes van a hacer el trabajo de filtrar y permear cada una de las propuestas, ¿no? Pensemos que ese es más o menos y además que esto va a tener un plebiscito, por supuesto, de salida, ya que es también el otro desafío más grande que esperamos que también ocurra, y en eso también decir que, como dejar de mencionar que eso va a depender mucho de las elecciones de segunda vuelta que tenemos ahora pronto, porque efectivamente estamos en un escenario complejo hoy día también en Chile, a la vista de
de una candidatura que efectivamente puede poner en riesgo todo este proceso, ¿ya? O que finalmente llame el rechazo de todo este proceso. Así que ahí también no olvidarnos de que seguimos estando en un escenario muy complejo. Entonces, bueno, respecto a la pregunta específica sobre el tema, claro, de la conectividad y a la no conectividad, sin duda, Sally, este es un tema que yo sé que en América Latina ha surgido con mucha fuerza, efectivamente, muy vinculado también a lo que yo mencionaba en un momento dado, tiene que ver con las realidades de muchas comunidades rurales y también, por supuesto, de pueblos originarios, pues también en sectores urbanos, donde muchas veces, efectivamente, el despliegue de soluciones ocurre sin sistemas de consulta, sin sistemas de participación y sin sistemas efectivamente de consentimiento, como ustedes lo explicaban muy bien en la primera parte del video. Creo que efectivamente eso tiene mucho que ver también con lo que hablábamos en un comienzo de cómo se va a desplegar esta idea del derecho a la conectividad, en el detalle más específico efectivamente de cómo también se promueve que efectivamente en las soluciones y en esta idea que estamos planteando un poco de cómo democratizamos el panorama de quién entrega conectividad o quién debería entregar conectividad, sale solamente a partir de esta lógica que hemos tenido en Chile, que es, va el Estado y te dice, bueno, usted empresa vaya y ponga una antena o estira el cable, ¿no? Entonces, creo que ahí efectivamente eso va a permitir que eso se plasme luego en leyes. Por ejemplo, olvidé decirlo, pero hoy día también tenemos un proyecto de ley que salió muy apurado ahora en pandemia, que busca garantizar Internet como servicio público, pero que efectivamente no dice nada de esto, ¿no? O sea, dice, bueno, las empresas estarán obligadas a entregarte el servicio, bueno, pero ¿y cómo lo van a hacer? Y con qué, con cuestiones que no solamente tengan que ver con como decimos nosotros, con entregar pildoritas a las comunidades donde se despliegan estos proyectos, ¿ya? Así que sin duda creo que ese es un primer punto que nos va a llevar quizás a poner este otro detalle. Y además, por supuesto, creo que hay una cuestión que tiene que ver también con esta idea del sobre idea de que efectivamente hoy día es también muy peligroso que pensemos que ninguno de los derechos o que efectivamente se generen nuevas formas de sesgo o nuevas formas de exclusión social por no estar conectados, ¿no? O sea, efectivamente por eso decíamos en un comienzo que efectivamente poner al revés, que el peligro es si ponemos a la tecnología y ponemos la condicionante de que efectivamente es la conectividad lo que nos va a permitir ejercer derechos, creo que ahí estaríamos en el riesgo más grande, ¿ya? Entonces, tiene que ver también con esa idea de que efectivamente, independiente de que el Estado me garantice o el derecho que yo pueda considerar que tenga a estar conectado, no implique que efectivamente yo no pueda seguir ejerciendo mis derechos de otra forma. El mejor ejemplo es lo que ha pasado ahora con el mismo proceso constituyente. Si hay algo también que se logró justamente en estos meses, es que esta idea que teníamos en un comienzo de cómo iba a ser la participación o cómo las personas nos íbamos a poder involucrar con las discusiones y con las audiencias, por ejemplo, en este momento que estamos hablando, está ocurriendo, como decía hace un momento, audiencias públicas que se transmiten por internet, por canales de YouTube, por la plataforma de la convención. Entonces, bueno, la pregunta era, ¿y las personas que no tienen internet o las personas que no tienen la capacidad para estar conectadas en ese momento se van a quedar afuera de todo este proceso? ¿Y qué hizo la convención? Tomó la decisión muy también valientemente, creo, en eso. Fueron muy, digamos, audaces en decir, bueno, la Constitución, esta convención también se tiene que mover en territorio. Yo creo que ese es el mejor ejemplo de este cuidado que estamos teniendo todo el rato de nuevo decir, los derechos digitales, por eso decíamos, tienen que ser aquellos que efectivamente garanticen el resguardo de nuestros derechos sociales, de nuestros derechos como ciudadanas y ciudadanos, pero que no afecten tampoco el seguir siendo sujetos de otros derechos, ¿ya? Y que efectivamente corríamos el error más grande de entenderlo como una cuestión excluyente. Así que a mí me parece más apropiado que nunca por muchas personas hoy día entender que hay un derecho a estar no conectado o desconectado, no siempre disponible, ¿no? 24/7, como nos ha pasado durante esta pandemia, es fundamental también por cuestiones de salud mental y de poder seguir viviendo nuestra vida. Así que, sin duda, ese también va a ser un punto importante, creo que vamos a ver, ojalá, dentro de las discusiones que estamos teniendo en el proceso.
Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un intercambio muy fructuoso. Queda mucho por hablar, pero bueno, vamos a seguir intercambiando. Gracias a nuestros dos participantes. Muchas gracias a Open Lab de Ecuador, que nos proveó el soporte de su plataforma, el soporte técnico. Y les recuerdo que quienes tengan interés en el proceso de Internet Ciudadana pueden entrar al sitio web, es internetciudadana.net. Y ahí mismo, si quieren escribir un correo en el sector de contactos, pueden ver el email para inscribirnos. Gracias y hasta pronto. Chao. Gracias.